Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy una receta dulce de las que no son fáciles, son facilísimas. Crocantes de chocolate y frutos secos, una maravilla que estoy seguro que se queda en tu recetario. ¿Quieres ver cómo lo hago? ¡Vamos allá! Arranco con los ingredientes para preparar estos crocantes de chocolate y frutos secos que te van a fascinar. Lo primero, chocolate negro, cantidad 200 gramos. Lo puedes hacer con chocolate con leche, con blanco, con el que tú quieras. Ahora, los frutos secos. Voy a usar 4 tipos de frutos secos, toda la misma cantidad. 50 gramos de nueces, 50 de anacardo, 50 de pasas de uva y por último voy a usar cacahuete, cacahuate, maní, como sea que lo llamen. También 50 gramos. Todo esto. Frutos secos que voy a poner los puedes modificar a tu gusto. Poner los 200 gramos de uno, poner 100, poner el que a ti más te guste. Primer paso, picar el chocolate. Chocolate negro en mi caso. Como te he dicho, una tableta de 200 gramos. Van a ser las mismas cantidades de chocolate que de frutos secos. Y mientras que yo me quedo aquí picando todo muy bien, recordatorio, si eres nuevo, si ya sigues el canal, te agradezco de corazón de que me sigas, un abrazo. Y para todos los nuevos, aquí abajo, botón para suscribirte, campana para que YouTube te avise, clica en los dos y así no te pierdes ninguno de los vídeos que estoy subiendo, que subo martes, jueves, sábado, recetas de todo tipo, no solo dulces como es hoy, recetas saladas, recetas de panes, recetas de pizza, que espero que te encanten, las disfrutes, las compartas y te agradezco de corazón. Mira, ya tengo aquí mi chocolate bien picadito. Si te queda alguna parte un poco más gruesa, como yo he hecho así, sin problema, lo tenemos listo para el siguiente paso. Vamos a temperar el chocolate y te voy a enseñar a hacerlo de la manera más sencilla que existe, o por lo menos la que yo conozco. Lo primero, del total del chocolate vamos a sacarle un cuarto, o sea, de los 200 gramos totales saco 50 gramos y los dejo aparte, los reservo. Ahora con los 150 me los voy a llevar a un baño María. Para eso, muy importante, necesito un recipiente de borosilicato o de algún material que me soporte la temperatura, porque lo voy a poner sobre un caso con agua abajo. No use vidrio normal, ya tengo aquí mis 150 gramos y me lo llevo, como te he dicho, al fuego. Fuego, un casito y le voy a añadir agua, agua común. Le ponemos aquí el truquito de el baño María. El agua no puede estar en contacto con nuestro recipiente. Una vez que comienza a hervir, llegó el momento de colocarlo. Voy a poner mi recipiente. Importantísimo que no sea de un cristal, de un vidrio común, porque está casi seguro que se va a romper. Mira, aquí he puesto el temporizador y una cámara rápida para que veas lo que tarda esto en fundirse. Una vez que empieza a hervir bien, directamente le vas a bajar el fuego. Mira, aquí tengo 1 minuto 44. El chocolate tiene que llegar a 50-55, que no se pase de 55 grados. Así no, corremos riesgo de que se queme. Lo tengo. Llegó a 55, o sea, 50 grados. El mío en realidad, no 55. Y ahora de aquí voy a sacar un tercio de los 150 gramos. Saco 50, lo pesa y deja aquí los 50 gramos de chocolate que está a 50-55 grados. En este momento añado los 50 gramos que reservé. ¿Visto? Le saco 50 gramos y le meto 50 gramos. Ahora, con el calor que tiene mi chocolate, esto va a hacer que baje la temperatura. La temperatura va a bajar en torno a los 28-29 grados, pero ya no nos preocupamos por el termómetro. Ya el peso de chocolate es el que va a hacer el trabajo. Por eso te digo que es la manera más fácil de atemperar el chocolate. Ya lo tengo. Fíjate que ha fundido todo el chocolate que venía de la primera. Pues ahora lo que vamos a hacer es volver a añadir el chocolate que hemos sacado en segunda instancia. Ahora la temperatura se nos va a elevar a 31-32 grados. Siempre te estoy hablando de grados Celsius. Ya solamente nos queda mezclarlo todo bien y tenemos nuestro chocolate atemperado de la manera más sencilla. No me dirás que no ha sido fácil. No ensuciamos nada como en la técnica del atemperado en mármol, así que muy sencillo. Llegó el momento de añadir todos los frutos secos directamente, tus pasas, anacardo, cacahuetes, nueces o lo que tú quieras. Yo voy a usar estos 4 en parte iguales, 50, 50, 50 y 50. Igualmente, no te preocupes porque al final del vídeo te voy a dejar para que pauses, copies, en descripción también tienes los ingredientes como siempre. Y este paso
Muy fácil, pero muy importante. Dedícale un minutito a mezclarlo bien. Queremos que el chocolate cubra nuestros frutos secos por todas partes. Aquí es muy fácil que te quede mucho chocolate abajo y por arriba no se haya mezclado bien. De esta manera, así, haciéndolo bien, dedicándole un ratito, vamos a conseguir que luego nuestros crujientes de chocolate y frutos secos nos queden perfectos. Estos crujientes son perfectos para cuando tienes una cena, un cumpleaños, ponerlos luego en la sobremesa. A todo el mundo le van a encantar. Ya verás, ya lo tengo casi listo. Ahora, agarra una cuchara. Yo estoy usando la cuchara estas para sacar los helados, que es muy cómodo porque así todos me van a salir aproximadamente igual. Y ahora ya tú vas a hacer el tamaño de crujientes que más te gusten. Podría hacerlo así o podría directamente extenderlo y hacer una tableta. Y queda también muy bien. Luego lo partes y listo. Lo dejas enfriar y cuando estén así los tienes listos para servir y disfrutar. Y como siempre, aquí te dejo los ingredientes para que pauses, copies, no te olvides que en la descripción de este y de todos los vídeos también te lo dejo. Y sí, ahora sí, mi parte favorita de todos los vídeos, a probarlo. Riquísimo, la pasa increíble. Si te gusta, pónsela que te van a fascinar. Y como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.